¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Diversión con Vinilos, el canal de referencia para descubrir la mejor música. Hoy voy a seguir con las reseñas de discos clásicos en la historia de la música pop rock. Y en esta ocasión quiero hablar de este histórico Moving Pictures, el octavo disco de la banda canadiense Rush, un disco de referencia para muchos géneros que ha sido modelo para muchos músicos que encontraron inspiración en él y sobre todo un trabajo impecable lleno de muy buena música. Y también aprovecho para celebrar la efeméride que supone que este trabajo vio la luz en febrero de 1981, con lo que este 2021 ha cumplido 40 años. 40 años muy bien llevados, ya que creo que la música contenida en este álbum no ha perdido nada de la vigencia que tuvo en el año de su lanzamiento. Bueno, vamos a ponernos un poco en contexto y a contar algo sobre los padres de la criatura. Y aquí los orgullosos progenitores de este retoño son los señores Rush. Rush es una de las bandas más emblemáticas y carismáticas del rock, y específicamente del rock progresivo, aunque en su larga carrera han tenido la extraña habilidad de moverse entre diferentes estilos, pero manteniendo siempre la esencia de su sonido. Como os digo, es una banda originaria de Canadá, formada a finales de los años 60, aunque su primer trabajo homónimo no vio a la luz hasta el año 1974. Un primer trabajo notable, aunque quizás algo impersonal, algo que cambió totalmente con su segundo disco, Fly By Night, publicado el año siguiente, gracias a la incorporación de un nuevo batería, el tristemente fallecido Neil Peart. Bueno, Neil Peart que fue clave en el sonido de la banda a partir de entonces. La llegada de Neil Peart configura la alineación de la banda que se ha mantenido estable durante toda su existencia y que está formada por el mencionado Neil Peart a la batería, Geddy Lee a las voces bajo y teclados y Alex Lifeson en las guitarras. Bueno, tres, un power trio. Bueno, y menudo power trio. En mi opinión, uno de los más grandes de la historia del rock, junto con otros tríos, yo que sé, como Emerson, Lake and Palmer, como Cream, como ZZ Top, o The Police, o Nirvana. Bueno, un trío, este Rush, que se caracteriza por su extraordinario dominio técnico, su versatilidad y su sólida conjunción, algo que es imprescindible cuando en el grupo hay tan pocas personas. La primera etapa de Rush se caracterizó por un sonido muy rockero, muy firmemente asentado en el blues y con un sonido contundente que, bueno, que yo creo que incluso se les puede encasillar dentro del hard rock o incluso casi prototípicamente del heavy metal. Aún así, sus primeros trabajos no se dejan encuadrar tan fácilmente en el rock clásico, sino que ya se dejan percibir toques progresivos que cada vez estarán más presentes en sus discos. Largos desarrollos, compases cambiantes, improvisación. Esta evolución culmina en su primer gran éxito, el histórico disco 2112, un ambicioso trabajo conceptual que los sitúa en el centro del rock progresivo de aquella época y que, en mi opinión, es uno de los discos de referencia de este género y, bueno, y por supuesto uno de los mejores trabajos de Rush. Otros discos importantes de esta época fueron A Farewell to Kings o Hemispheres, que, bueno, en los que se consolidan en la escena rockera de la época y son en cierta medida la antesala de lo que sería este Moving Pictures. Y digo en cierta medida porque estamos hablando de un disco publicado en 1981, un momento en el que el rock progresivo y todo lo que representaba estaban en franca recesión. La gran habilidad de Rush consigue en adaptarse a los nuevos tiempos y reorientar su sonido y su estructura para encontrar una fórmula que les mantuviese en lo más alto, pero sin traicionar su esencia. En este sentido, es realmente admirable cómo son capaces de incorporar elementos de la New Wave o del pop o incluso del reggae y seguir teniendo un sonido hard rock y progresivo. Puede que precisamente eso haya sido una de las claves de su éxito. En este sentido, y gracias también a un disco como Moving Pictures, considero que Rush fue uno de los pilares de lo que hicieron que el rock progresivo no se hundiese en la más absoluta intrascendencia e incluso que resurgiese en la forma del rock neoprogresivo del que luego fueron estandartes bandas como Marillion, Arena, Asia o Pendragon. Bueno, ¿y cuál es esta fórmula?
Pues en el caso de Rush yo creo que el secreto está en mantener un sonido duro y muy rítmico, pero a la vez muy melódico, y en combinar unas instrumentaciones ricas y complejas con unas líneas claras y muy accesibles. Además, optan por temas que pueden ser fácilmente emitidos por la radio, temas no excesivamente largos y que se pueden acortar, incluso combinando de esa manera los desarrollos creativos amplios con las fórmulas comerciales. Luego, Rush ha seguido cambiando y evolucionando, incluyendo cada vez más la presencia de sintetizadores y de secuenciadores, aunque manteniendo siempre su esencia fundamentada en el hard rock. Una esencia cuyo punto más álgido quizás sea este gran Moving Pictures. Bueno, y vamos a comentar ya más un poquito este disco. Bueno, Rush venía de hacer una gira de su anterior disco, de Permanent Waves, y la idea era, como hacían periódicamente, de cada ciertos discos en estudio, montar un disco en directo. Pero bueno, la verdad es que de la gira habían ido sacando un gran número de ideas y se replantearon el tema y al final optaron por, en vez de un disco en directo, grabar un disco en estudio, que fue este Moving Pictures. Todas esas ideas, todos esos planteamientos que eran fruto de la experiencia acumulada en sus discos anteriores, y bueno, pues las conjuntaron y les dieron una forma coherente que desembocó en este Moving Pictures. Quizás el aspecto que más destacaría en el sonido y la estructura del disco es su equilibrio, el balance que consiguen entre lo complejo y lo accesible, la inmediatez y las melodías que se combinan con desarrollos amplios, cambios de ritmo y estructuras intrincadas. Quizás se pueda decir que es una combinación casi perfecta que hace que puedas llegar a tus fans tradicionales y a la vez abrir las puertas a un nuevo público que de otra manera no se dejaría nunca caer ni por tierras progresivas ni por sonidos metaleros. Musicalmente los temas yo creo que están muy bien enlazados y mantienen un nivel de tensión y fuerza muy altas durante los escasos 40 minutos que dura el disco. Las líneas melódicas están también muy bien desarrolladas y sobre todo muy bien enlazadas. Esta es una de las cosas que más me gustan del disco. La concatenación de temas hace que el disco se escuche de principio a fin como una unidad, como un trabajo completo. Eso no quita que se puedan extraer canciones sueltas, como de hecho pasó con los sencillos que salieron de este trabajo, como fueron la maravillosa Tom Sawyer o como Limelight, pero aún así estos temas funcionan todavía mejor en el contexto del álbum, dentro del álbum. Esto es una de las cosas que más me gustan. Instrumentalmente, el sonido de los temas está dominado por los instrumentos acústicos, guitarra, bajo y percusión, tratados aquí como con una brillante combinación rítmica y melódica. Los teclados y sintetizadores también están presentes, pero de una manera muy sutil y sabiamente dosificada. No dominan en las canciones, sino que sirven para reforzar la armonía y para crear capas sonoras. Además, bueno, vocalmente Geddy Lee está en su momento, yo creo que mejor, logrando un equilibrio vocal que favorece mucho a las canciones. La voz de Geddy Lee siempre ha sido uno de los puntos polémicos de Rush. Es una voz muy aguda, por momentos algo chillona y estridente. He de confesar que nunca he sido muy fan de este tipo de voz, aunque hoy en día me resultaría difícil escuchar los temas de Rush con otra voz diferente. No obstante, como digo, aquí la voz está bastante más equilibrada. Sigue siendo potente y aguda, pero quizás no tan estridente como en otros discos. Por último, voy a contaros algo sobre el título y el artwork del disco, que me parece curioso. El título del disco, que es Moving Pictures, juega con los diversos significados de las palabras, y que esto es un aspecto que se ve reflejado también en las cambiantes temáticas y en los desarrollos variados que hay en los temas del disco. Moving Pictures puede querer decir varias cosas. Puede traducirse como mover imágenes o mover cuadros, imágenes en movimiento o imágenes conmovedoras. Y la portada del disco da cuenta de esos tres significados. Vemos a varias personas que están moviendo cuadros, a otras que están llorando porque los cuadros se están moviendo emocionalmente de un sitio a otro, y en la contraportada vemos un equipo de grabación en vídeo que está haciendo una película, es decir, está haciendo una imagen en movimiento de toda la escena. O sea, que se da ese triple significado y bueno, que un poco representa ese papel del cambio, de lo volátil y equívoco en las relaciones humanas, o de la diferente interpretación que hacemos de los hechos en función del contexto. Y bueno, y esos son algunos de los temas que trata el disco.
En este sentido, el título lo refleja a la perfección, así como la representación gráfica que aborda estos significados múltiples de manera muy original. Bueno, Moving Pictures, concluyendo, siempre me parece un disco, bueno, pues muy corto, pero realmente intenso. Un disco que no tiene desperdicio, que mantiene la tensión y el nivel durante cada uno de los momentos. Por ello, sus escasos 40 minutos realmente saben a poco. Y es un trabajo que además yo creo que, bueno, tiene varias capas y que va ganando con cada escucha, ya que los temas tienen una estructura compleja que te permite ir descubriendo cosas nuevas cada vez que lo oyes. Un trabajo además muy bien producido, con un excelente sonido que hoy, 40 años después de su publicación, sigue sonando fresco y juvenil. Quizás algunos críticos y fans pueden poner como punto negativo que frente a la pureza progresiva o incluso casi heavy de otros de sus trabajos, en este Moving Pictures hay demasiadas concesiones a los sonidos y ritmos que estaban de moda en los 80. Yo, sin embargo, no veo esto como un problema, sino como un punto positivo. Está claro que Rush sabían manejar muy bien las concesiones que estaban haciendo y las emplean con mucho criterio y para producir la música que ellos quieren, y desde luego la jugada les sale redonda. Y bueno, creo que Rush es una banda pues menos conocida y apreciada de lo que su calidad merecería, y que ha sido realmente influyente en la historia del rock. Y desde luego este magnífico Moving Pictures es uno de sus logros más destacados. Bueno, y hasta aquí la reseña de este disco clásico, de este Moving Pictures de Rush. Bueno, como siempre os recomiendo que quien no lo haya escuchado, que se lance a escucharlo, porque es un disco realmente magnífico y un disco que sigue estando muy bien hoy en día, después de 40 años de su publicación. Y bueno, pues nada más. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, acordaos de suscribiros al canal, quien no se haya suscrito. Y bueno, como siempre os digo, disfrutar de la música, disfrutar de este Moving Pictures de Rush y disfrutar de diversión con vinilos. Nos vemos en el próximo programa.